Okay, students, pronunciation time. Please repeat after me. We are going to explore some cooking verbs, verbs for cooking. So, the first one, and repeat. Break, melt, spread, layer, roll out, fry, peel, mix, whip, salt, taste, cut, chop, slice, grate, add, pour, pinch, steam, boil, barbecue, roast, bake, stir, wait. Okay, very good. We finish with the pronunciation. Now, a little bit of meaning. Hay algunos que hablan por sí solos, pero hay otros que no tanto. Entonces, bueno, acá estamos. Break es claro. Melt, derretir. Spread, untar. Layer, nosotros no lo tenemos en español. Y ese es hacer capas de algo. Entonces, ahí existe un verbo para decir eso. Fry, que es fritar. Peel, pelar, y ese se puede utilizar también para las papas. Mix, mezclar. Y whip, batir. Salt, saltear. Taste, probar o degustar. Entonces hay muchas personas que dicen, profe, es que no entiendo la diferencia entre cut, chop y slice. Es fácil. Cut es cortar, como cuando tú cortas la cebolla en la mitad. Chop es en realidad, como si han visto, no sé si han visto ese reality que se llama Chopper. Y es cortar también, pero es cortar de una manera fina, como nosotros acá hacemos el guiso. Entonces que lo hacemos en cuadritos y que lo hacemos, o sea, que tenemos como una técnica para hacer algo. Slice es cortar rebanadas, entonces como hacemos la ensalada que cortamos el tomate, así, eso se llama slice. Bueno, great, add es añadir y pour es vertir. Recuerden que uno añade algo sólido y vierte algo líquido. Pinch es pellizcar, entonces por ejemplo es pinch como añadir una pizca de algo. Steam, vaporar y boiled, hervir. Con más roast, rostizar, bake, hornear, stir, miren, es que eso es difícil de entender, pero miren que esto está moviendo la cuchara. Entonces, stir es como mover. Y wait es pesar. ¿Ok? Thank you.